Hermanos y amigos que nos visitan, pueden sentarse. Vamos a hacer algo un poco diferente a lo acostumbrado. Bueno, damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite y por haber traído a su iglesia nuevamente aquí para poder alabar su nombre y poder escuchar de su palabra. Comentaba el pastor que ciertamente la lluvia en ocasiones mengua la asistencia, pero confiamos en que el Señor, en su soberanía y en su bondad, permite que lo que estemos aquí cumpla un propósito soberano y un propósito por encima del cual nosotros pudiéramos imaginar. Y confiado en esa promesa, nosotros venimos a la palabra de Dios en esta mañana. Quisiera iniciar, hermanos, haciendo una pregunta. Y la pregunta está intrínsecamente relacionada con el tema que vamos a ver en esta mañana. No quiero que la contesten en voz alta, no quisiera tampoco que se precipiten a contestarla, sino más bien con cuidado y con cautela, gracias, sabía que lo había dicho mal, mediten en su respuesta y consideren lo que van a decir. Y la respuesta es la siguiente, o la pregunta, ¿cierto? La siguiente: ¿quién es tu enemigo? ¿Quién consideras tú que es tu enemigo? Cuando hablamos de enemigo, hablamos de esa persona que posiblemente te haya hecho daño, aquella persona que posiblemente te haya perjudicado de una u otra forma, ya sea económicamente o emocionalmente o materialmente o de cualquier forma, como se puede decir. Un enemigo puede ser aquella persona que tú sabes que existe de por medio una contienda, pero posiblemente alguno diga: bueno, yo no tengo enemigos. Yo no tengo persona a la cual yo le deseo el mal, pero de seguro puede tener algún adversario. Puede tener alguna persona que, aunque no confiesas y no afirmas, por así decirlo, tener algo en contra, ciertamente desprecias o mantienes a una distancia de tu vida. Una persona a la cual tú evitas, una persona a la cual tú evitas mantener contacto, más que tú evitas entablar algún tipo de relación. Si va por la derecha, tú vas para la izquierda. Y esa es la pregunta que quiero que piense. ¿Quién es tu enemigo en esta mañana? ¿Quién es tu adversario? Y como le dije al principio, voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, y es que esa respuesta, que espero que sea una respuesta detallada, quiero que la mantengas en tu memoria a través de la exposición del sermón de esta mañana. Que a la vez que el Señor y el Espíritu Santo hable a su corazón, como lo habla el mío, que oremos con respecto a esta persona y que oremos con respecto a cuál es la voluntad del Señor con respecto a esto. Y como ustedes pueden imaginarse, el tema que nos compete en esta mañana habla directamente de eso, de cuál debe ser nuestro trato hacia nuestros enemigos. Si pueden ir acompañándome brevemente, les pido que vayan a Mateo capítulo 5, al versículo 43, que es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 43. Quisiera abundar un poco antes del pasaje, antes de leerlo, y una vez de haberlo leído, también entonces oraremos y a la vez también pediremos la bendición de nuestro Señor. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el reconocido y famoso Sermón del Monte. Ya van varias prédicas, varias posiciones sobre este tema. Y hemos llegado al final del capítulo 5, un capítulo que ha sido muy sustancial. No sé en el caso de ustedes, pero para mí también ha sido altamente confrontador en muchos aspectos. Y llegamos aquí a la conclusión de este capítulo y también a la conclusión de esta sección que ha venido desarrollando nuestro Señor Jesucristo a partir de los versículos 21 hasta el versículo 48. Ustedes recordarán en los versículos del 17 al 20 que el Señor expone cuál es su relación con la ley. Él habla de que Él no ha venido a abrogarla, que no ha venido a reemplazarla, sino que todo lo contrario, ha venido a cumplirla, y haciendo esto eleva y reafirma la supremacía y también la autoridad de la ley de Dios.
Pero haciendo esto, él también condena una práctica o la práctica de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, como ustedes sabrán, aquel grupo religioso que estaba a cargo de enseñar, de interpretar la ley de Dios y enseñar al pueblo de Israel, lamentablemente había interpretado la palabra de Dios de la forma errónea. Habían tenido una mala interpretación de la ley y como consecuencia también habían tenido una aplicación incorrecta. Y lo que hace el Señor Jesucristo en los versículos 21 al 48 es el hecho de que Él expone cómo la palabra de Dios había sido mal interpretada por los escribas y fariseos y cuál es la interpretación correcta que ellos debieron de haberle dado. Él nos habla de, por ejemplo, de cómo la palabra de Dios no solamente afecta nuestra vida externa, sino que también afecta nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras emociones. También hablaba de cómo los escribas y fariseos ignoraban el hecho de que la ley de Dios tiene repercusiones en su diario vivir. Y como vimos la última ocasión y vemos también esta mañana, los escribas y fariseos habían manipulado la palabra de Dios a su conveniencia, como vamos a ver en la exposición de esta mañana. Y ciertamente llegamos a un punto que es uno de los más importantes aquí en lo que es el Sermón del Monte. Una de los puntos en el cual el Señor Jesucristo hace mucho hincapié durante estas ilustraciones que hemos visto es el hecho de que la justicia de los escribas y fariseos se había quedado corta. Ustedes recordarán en el versículo 20 como el Señor dice y les exhorta a su audiencia que si la justicia de ellos no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Y el Señor, por medio de estas ilustraciones en los versículos 21 al 48, nos enseña cómo la justicia que Dios espera, cómo la justicia que Dios demanda debe ser verdaderamente mayor que lo que los escribas y fariseos enseñaban y practicaban. Y por ende deja dicho que aquella justicia, que una justicia perfecta es importante, es imprescindible para toda persona que sea o que se haga llamar ciudadano del reino de Dios. Y como le mencionaba en la última ocasión, precisamente en este pasaje, en estos versículos que vamos a ver, hemos llegado, por así decirlo, a la cúspide del Sermón del Monte. Posiblemente este es el llamado más chocante, más extraño y más anormal. Y cuando digo anormal, quiero hacer referencia a que no es típico ni es natural del hombre. Precisamente el llamado más anormal del hombre y del cristiano como tal. Ciertamente hombres carnales han sido capaces de imitar un espíritu bondadoso. Ciertamente hombres carnales han sido capaces de tener cierto amor desinteresado o hasta llenar un corazón humilde y desprendido. Pero este pasaje y estos versículos que vamos a ver en esta mañana, se pudiera decir que es donde los trigos y las cizañas se separan. Es el punto que divide a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, aquellos que verdaderamente son ciudadanos del reino de los cielos y aquellos que simplemente lo aparentan. Es imposible para el hombre natural, es imposible para el hombre que no ha sido regenerado por la sangre de Cristo y que no habita el Espíritu Santo en él, amar a su enemigo de la forma como Cristo lo presenta en este pasaje. Esto es, sin lugar a duda, una obra sobrenatural. Y es imprescindible que el amor de Dios haya sido derramado primeramente en el corazón del hombre, de manera que aquel hombre pueda amar a su enemigo de la forma que Dios espera que lo haga y de la forma como Dios también lo ha hecho. Y la pregunta que quiero formular, que también quiero que medites: ¿ha sido el amor de Dios derramado en tu corazón? Si verdaderamente testificas y dices, no ha sido derramado el amor de Dios en mi corazón, entonces la pregunta que quiero plantearte, a la cual vamos a responder durante el sermón, durante la exposición, es ¿por qué no? ¿Y qué esperas? Pero si verdaderamente testificas y dices, sí, yo he recibido aquel amor, sí, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, entonces ese amor que ha sido derramado también te compromete a poner en práctica y a cumplir los preceptos que el Señor enseña en su palabra. Así que habiendo dicho eso, les voy a pedir que me acompañen en la lectura del pasaje que se encuentra, como habíamos dicho, en Mateo capítulo 5,
versículo 43. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Oremos, hermanos. Padre, venimos ante tu trono en esta mañana con la inmensa tarea, Señor, de entender y de exponer las verdades, Señor, que tú has comprendido en estos versículos. Padre, ciertamente una tarea que no podemos llevar a cabo por nuestras fuerzas y a la cual te imploramos, Señor, te suplicamos que tú derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros en esta mañana. Te lo pido primeramente sobre mí, Señor, para que la exposición sea de acuerdo a tu voluntad, sea de acuerdo a tu palabra y sea de acuerdo a tu verdad. Que no sean, Señor, mis pensamientos lo que se expongan en esta mañana, sino los tuyos. Y de igual forma, Señor, también te pido por la audiencia a la cual tú has permitido que se congreguen en esta mañana, para que tu Santo Espíritu también les bendiga por medio de tu palabra. Aliéntales, Señor, desafíales, confróntales. Cumple, Señor, el propósito que tú quieres cumplir en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y que nuestras miradas, Señor, y nuestros corazones y nuestra atención sean dirigidas a ti y exclusivamente a ti, Padre. Te damos la gracia por esta mañana, te damos la gracia por tu palabra, a la cual, Señor, pedimos que nos precedas y bendigas mientras estudiamos y exponemos lo que en ella, Señor, tú nos comunicas. Gracias, Señor, te damos infinitamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a ver 3 afirmaciones que hace Jesús sobre este pasaje. Esta va a ser la primera parte de, si Dios lo permite, 2 exposiciones sobre este pasaje. Y el título del mensaje para aquellos que llevan nota es El corazón de Dios, parte 1. El corazón de Dios, parte 1. ¿Y qué es lo primero que nosotros vemos aquí? ¿Qué es la primera afirmación que hace el Señor Jesucristo? Como ha sido costumbre en las ilustraciones anteriores, vemos el mismo esquema aquí representado. Vemos una equivocación, que es la enseñanza de los escribas y fariseos. Después vemos una corrección, que es la enseñanza del Señor Jesucristo. Y por tercero vemos la aplicación y cómo eso se puede traducir a nuestro diario vivir y cómo esto debería verse en la vida real. Pero en este caso específico podemos ver una cuarta afirmación, que es el hecho que hay una razón, hay un propósito por la cual el Señor da este mandato, y es lo que comprende los versículos 45 al 48. Esa razón, ese propósito, ese que nosotros vamos a ver en una segunda exposición, Dios mediante. Pero primero veamos lo que dice en el versículo 43, cuando el Señor Jesucristo resalta cuál era la equivocación, cuál era el error de la interpretación de los escribas y fariseos. Ya ustedes sabrán que cuando el Señor dice aquí, oísteis que fue dicho al principio del versículo 43, no está haciendo referencia a la ley de Dios, ni está haciendo referencia al mandato intrínseco de Dios en el Antiguo Testamento, sino que está haciendo referencia a la interpretación que los escribas y fariseos habían sacado de la ley. Específicamente está haciendo referencia a la tradición oral de los escribas y fariseos. Y aquí vemos entonces cómo estas interpretaciones muy a menudo tienen fundamentos o tienen ingredientes que son extraídos de la palabra de Dios, como es el caso de esto en esta mañana. Levítico capítulo 19, versículo 18, es el versículo en el cual los fariseos y escribas sacaban esta enseñanza. Dice así Levítico 19 y 18, y cito: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Y de primera instancia, cuando leemos este versículo, podemos darnos cuenta de dos errores en la interpretación de los escribas y fariseos. Número uno es el hecho de que los escribas y fariseos habían omitido la última cláusula que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor recalca y dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero no dice como a ti mismo. Los escribas y fariseos eran caracterizados por su orgullo. Ellos pensaban que eran todo lo que Dios buscaba en un hombre. Y este espíritu de altanería, este espíritu de orgullo, de soberbia, no era más que un resultado de un corazón que se ama a sí mismo, de un amor que ellos tenían por sí mismo. Amar a su prójimo como a ellos mismos creaba un problema. ¿Por qué? Porque ellos se amaban por encima de cualquier otra persona, por encima de cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Ciertamente ellos amaban a su prójimo. Ciertamente ellos pudieran demostrar amor hacia su prójimo, pero no al grado de como ellos se aman a sí mismos, porque tal cosa habría sido una tarea imposible para ellos. Y ese es el primer error que vemos. Pero el segundo es aún más escalofriante, si se pudiera decir. Y es la palabra que ellos agregan aquí en el versículo 43. El Señor dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esas palabras, aborrecerás a tus enemigos, no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Nunca fue encomendado por Dios, nunca fue mandado, nunca fue justificado. Sin embargo, como vamos a ver, ellos en su justificación y en su razonamiento trataban de sacar principios bíblicos para justificar ese aborrecimiento, para justificar ese desprecio y ese odio hacia sus enemigos. ¿Y cómo ellos hacían esto? Número uno, miraban el texto, o mejor dicho, el contexto de Levítico 19. Levítico capítulo 19, versículo 17, el versículo que precede al que acabamos de leer, dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y ellos tomaban este principio y decían: bueno, aquí dice que no debo aborrecer a mi hermano, y después dice que no, que debo razonar con mi prójimo, por ende mi prójimo es mi hermano. ¿Y a quién ellos denominaban hermano? Aquellos compatriotas, aquellos compañeros, por así decirlo, de la nación de Israel, o aquellos compatriotas hebreos. Según sus razonamientos, ellos llegaban a esta conclusión: si Dios me manda amar a mi prójimo y mi prójimo es mi hermano, entonces, ¿qué debo hacer con aquellas personas que no son mis hermanos? ¿Qué debo hacer con aquellas personas que no son mis prójimos? Y la respuesta que ellos hacían era: pues debo aborrecerlo. Debe ser lo antagónico, debe ser lo opuesto a lo que debe ser mi actitud ante mi prójimo. Y ellos sacaban nuevamente estas respuestas de varios pasajes en el Antiguo Testamento. Uno de ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. Cuando el Señor le instruye a Moisés, y más adelante se lo confirma a Josué, de cómo debían de conquistar la tierra prometida, Dios le ordena y le dice que todos los pueblos que habitaban en la tierra prometida, al momento de su conquista, debían de ser aniquilados. Y cito de hecho este versículo 16 al 18 de Deuteronomio 20, dice lo siguiente: pero de las ciudades, esto hablando Dios, de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí vemos cómo el Señor instruye al pueblo de Israel a que aniquilen, a que destruyan a todos y cada uno de los habitantes que moraban en el territorio de la tierra prometida. Pero también vemos otros ejemplos, como son algunos salmos. Hay algunos salmos en los cuales el salmista clama y apela al Señor para que haga justicia y destruya y traiga maldición y calamidad sobre la vida de sus adversarios. Estos salmos se denominan los salmos
imprecatorios. Los salmos imprecatorios. Algunos de estos salmos son el Salmo 69 o el Salmo 109 o el 5 o el 10 o el 35 o el 17, etcétera, etcétera. Son salmos en los cuales el salmista clama a Dios pidiendo que Él destruya, que Él haga justicia, que Él aplaste y haga tropezar a sus enemigos. Y antes de avanzar, quisiera hacer una nota al margen sobre estos dos ejemplos que acabo de citar. Ciertamente en las Escrituras nosotros vemos que Dios le ordena al pueblo de Israel aniquilar a todos estos pueblos que habitaban en la tierra prometida, estos pueblos impíos. Pero había un motivo y había una razón detrás de esto, y es que Dios había utilizado la conquista de la tierra prometida como un instrumento para traer su santo y soberano juicio sobre las naciones impías y paganas que moraban en esa zona. En otras palabras, no lo hace por el motivo de que son sus enemigos, sino porque estas naciones ya habían colmado todas las oportunidades y toda la misericordia que Dios le había mostrado, y dejaba a Dios con la única opción de aniquilarlo de la faz de la tierra, de manera que no sigan profanando su nombre y a la vez tampoco sean piedra de tropiezo al pueblo de Israel. Y en el caso de los salmos imprecatorios, nosotros podemos ver en cada uno de ellos, y no vamos a dedicar el tiempo por falta de tiempo en esta mañana, pero podemos ver que si estudiamos cada uno de ellos, la preocupación principal del salmista nunca es con respecto a su bienestar. Siempre que el salmista clama a Dios y siempre que el salmista apela a Dios para que sus enemigos sean tropezados y para que Él traiga destrucción y juicio sobre sus enemigos, es porque Él está velando por la gloria de Dios y el nombre de Dios que había sido profanado por dichos enemigos. En otra palabra, no es un asunto personal que tiene el salmista con estos adversarios, sino más bien es un celo que tiene el salmista por la gloria de Dios y por la santidad de Dios, el cual manifiesta en una apelación a Dios para que Él haga su santo juicio y no permita que su nombre siga siendo blasfemado. Pero volviendo otra vez al tema, ¿qué más deducían los escribas y fariseos? Aunque estos versículos no nos dan una razón para ellos catalogar quiénes eran sus enemigos, los israelitas, los judíos y específicamente los escribas y fariseos llegaron a ver a todo el pueblo gentil, a todos los gentiles como sus enemigos. ¿Por qué? Sencillo. Ustedes recordarán que los pueblos gentiles, los filisteos, los amorreos, fueron enemigos, por así decirlo, constantes en la historia de Israel. Durante el cautiverio, cuando el Señor trajo juicio sobre la nación de Israel y fueron esclavizados y fueron llevados al cautiverio por pueblos gentiles. Y en los momentos que el Señor Jesucristo proclama estas palabras, la nación de Israel se encontraba subyugada por una potencia extranjera, por otro gobierno que era el Imperio Romano, el cual también era un pueblo gentil. Y los escribas y el pueblo de Israel en general llegó a catalogar a todo aquel que fuera gentil, a todo aquel que no fuera nación de Israel, simple y llanamente como mi enemigo, simple y llanamente como su adversario. Pero hay otro detalle que tenemos que ver. Sabemos entonces que ellos catalogaban su adversario a los gentiles. Pero también uno pudiera decir, bueno, ok, entonces el prójimo, su hermano, era todos que estaban dentro de la nación de Israel. Pero la respuesta es que ese no siempre fue el caso. Dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo hebreo, habían personas y habían grupos que no eran considerados sus prójimos o sus hermanos. Y uno de estos eran los publicanos o recolectores de impuestos. Los publicanos, como ustedes saben, eran hebreos o judíos que habían prestado sus servicios a Roma para cobrar los impuestos que el Imperio Romano exigía de la nación de Israel. Pero no solamente ellos se habían asociado al imperio que les gobernaba o al imperio gentil que era el de Roma, sino que Roma le daba el permiso a ellos de aumentar los impuestos, subir la cantidad de impuestos, de manera que la diferencia ellos la pudieran retener y hacer así su ganancia. En otra palabra, ellos se habían convertido en extorsionistas, donde aumentaban los impuestos a la nación de Israel, a sus propios compatriotas,
con tal de lucrarse a sí mismo. Y estos publicanos no eran vistos como prójimos, todo lo contrario, eran vistos como traidores, como gentiles, como enemigos del pueblo de Israel. Y por último, sabemos también que no todo el que escape de esta categoría, dígase, si no eran gentiles y si no eran publicanos, pues entonces eran su prójimo. No siempre era el caso. Como habíamos dicho, los escribas y fariseos se veían a sí mismos por encima de cualquier otro judío. Por ende, ellos no miraban a los ojos a cualquier otra persona. Ciertamente ellos pudieran considerar a otra persona como su hermano, su prójimo, pero ese título o ese aprecio no sería igualado a aquel que pudiera tener un escriba y un fariseo hacia uno de sus colegas o uno de sus homólogos. Y de aquí es donde viene la pregunta que le hacen a Jesús en el versículo 29 del capítulo 10 de Lucas, cuando se le acerca un intérprete de la ley, un escriba, y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y como pudieran ver y como podemos entender, esta pregunta no era tan fácilmente respondida en los tiempos de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y a lo que el Señor le responde con la historia y la parábola del buen samaritano. La respuesta que Jesús le daría a su audiencia, a los escribas y fariseos, era una respuesta que nunca pudieron anticiparla, nunca pudieron verla venir. Y esto es lo que dice en el versículo 44. Después de haber expuesto la equivocación, el Señor Jesucristo nos enseña cuál es la corrección en el versículo 44, cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Y aunque sumamente, y esto sonar es sumamente controversial, estas palabras de Jesús no eran nuevas. Jesús no estaba diciendo algo que ellos nunca habían escuchado. Ciertamente el Antiguo Testamento no incluye las palabras aborrece a tu enemigo, pero sí deja enseñado y sí deja explícito de que tiene que haber un amor y tiene que haber un cuidado por los enemigos de Israel. Pasajes como Éxodo 23 al 3 al 4 nos enseña eso, cuando dice el Señor y dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Y dice, y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien les ayudarás a levantarlo. Y en Proverbios 25-21 vemos que dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. O sea que ciertamente lo que el Señor acaba de decir no era un concepto nuevo, no era una revelación nueva. Simplemente los escribas y fariseos habían decidido hacerse de la vista gorda e ignorar estos preceptos en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta corrección? ¿Qué es lo que el Señor está comunicando y qué significa cuando el Señor Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos? Número uno, podemos ver de que esta afirmación está directamente relacionada con el carácter de Dios. Como hemos visto en los versículos anteriores, cada una de las ilustraciones que hemos estudiado se relacionan con un aspecto del carácter de Dios. Pero ninguna de ellas se acerca más y está más identificada con el Señor, con Dios, como es esta que acabamos de leer. En el versículo 45 nos dice, para que seáis, y aquí nos da el propósito de por qué tenemos que amar a nuestro enemigo, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para los malos y buenos, y etcétera, etcétera. Y en el versículo 28 vuelve y reafirma cuando dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otra palabra, el Señor Jesucristo está conectando el hecho de que amar a nuestros enemigos tiene una relación directa y intrínseca con el carácter y la esencia del Dios mismo. Y veamos cómo Jesús resalta esto en los versículos anteriores. En los versículos 22 y 28, cuando hablamos del homicidio y del adulterio, Jesús llama la atención al juicio de Dios. El hecho de que Dios va a juzgar no solamente nuestras acciones,
sino también nuestros pensamientos y nuestras intenciones. En el versículo 32, cuando habla del divorcio, Jesús llama la atención al diseño de Dios. El hecho de que Dios creó al matrimonio y el divorcio no fue parte de su diseño original. En el versículo 34, cuando habla de los juramentos y de los pactos, Jesús llama la atención al testimonio de Dios y nos dice que nuestra palabra tiene que ser íntegra y veraz y verídica, como lo es la palabra de Dios. Y en el versículo 39 que vimos la última vez, cuando Dios habla de la venganza, Jesús llama la atención a la actitud que el Hijo de Dios tuvo aquí en la tierra, el cual, a pesar de haber recibido mal y afrenta, no respondió con venganza, no se atribuyó, por así decirlo, no retribuyó, contra sus ofensores, sino que simple y llanamente renunció a sí mismo y se encomendó a la mano y a la voluntad del Padre. Pero aquí en este versículo 44 nos habla, y el Señor Jesucristo llama la atención al amor de Dios. Y ninguna ilustración hace tanta referencia directa al carácter de Dios como esta última que vamos a ver. ¿Por qué amar a nuestros enemigos? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué tiene de importante o qué tiene de menester que nosotros amemos a nuestros enemigos? Porque a final de cuentas son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. La respuesta que da el Señor Jesucristo es sencilla. Número uno, para que nos identifiquemos con nuestro Padre. Pero número dos, y eso es lo que quiero recalcar en ese momento, porque esto es la esencia del Padre. El hecho de que Él hace salir su sol hacia malos como buenos, y que hace llover sobre justos e injustos por igual. En otras palabras, Él hace bien no solamente a aquellos que son buenos, sino también a aquellos que son malos. Esto se conoce como gracia común en teología. ¿Qué es la gracia común? Es la benevolente voluntad, ese favor que Dios imparte a todos los hombres independientemente de su elección. En otras palabras, es las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida independientemente si eres o no hijo de Dios. Por ejemplo, como vemos en el versículo 45, el Señor lo dice, y podemos deducir que el Señor está teniendo en mente a un granjero, una persona que cultiva la tierra y que depende de la lluvia y del sol para que sus frutos puedan producirse y para que pueda cosechar de su siembra. Y lo que nos está diciendo es que tanto aquel granjero que es justo, es decir, que es temeroso de Dios, que es íntegro en sus caminos, que guarda su palabra y que su fe está depositada única y exclusivamente en Dios, y el otro granjero que puede vivir a dos fincas, a dos casas a su derecha, el cual es un granjero injusto que blasfema el nombre de Dios y que es perverso en su camino, que vive según las pasiones de su carne y las pasiones del pecado, y que su fe está depositada única y exclusivamente en Él mismo. ¿Y qué enseña el Señor? Que Dios hace salir el sol y trae la lluvia a ambos granjeros por igual, tanto al justo como al injusto. Esto no significa, hermanos y amigos, que Dios pase por alto el pecado. Esto no significa que Dios lo apruebe, ya que aunque ciertamente el Señor puede traer lluvia y sol tanto al bueno como al malo, tarde o temprano llegará el juicio al malo. Tarde o temprano llegará el justo juicio de Dios sobre aquellos que han rechazado a su Hijo y aquellos que han decidido permanecer en su pecado. Pero el simple hecho de que Dios es paciente con el pecador y el simple hecho de que Dios retarda su juicio también nos demuestra de lo bueno y benevolente que es Dios con el pecador, el cual, pudiendo apresurar su juicio, como dice la palabra, lo retarda, dándole oportunidad al justo y al malo para que se arrepienta de su camino y venga hacia Dios. Dios ciertamente ama al pecador, y este amor es manifestado día y día. Cuando le otorga abrigo en la noche fría, cuando le prolonga su vida o salud, cuando prospera sus negocios, cuando le otorga una familia que le ama y cuando manifiesta su evangelio
de diferentes formas. No solamente por medio de la creación, no solamente por medio de su conciencia, sino que en su bondad y su benevolencia Dios envía a sus embajadores para que le atestiguen y le testifiquen del Evangelio y de la obra que Cristo ha hecho por ellos. Ciertamente Dios ama a su enemigo, a los malos como al injusto. Pero permítame ser un poco más específico. Dios te amó a ti cuando eras su enemigo. Si tú estás sentado en esta mañana y tú profesas haber confesado tus pecados en arrepentimiento, haber dicho, yo reconozco que he pecado delante de Dios y que merezco el castigo, sin embargo también reconozco que Cristo murió por mí y deposito mi fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y has recibido por ende la salvación de tu alma y el perdón de tu pecado, la adopción de ser un hijo de Dios, tú también has recibido de este favor y esta gracia que Dios menciona aquí. A pesar de ser un enemigo y a pesar de ser adversario de Dios. Efesios 2, capítulo 4 y 5 los hace sumamente evidente cuando dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, es decir, aún estando en nuestra condición de muertos en nuestro pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y Romanos 5:8, uno de mis versículos favoritos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios murió por mí. A pesar de haber quebrantado su ley, a pesar de haber profanado su santo nombre, a pesar de haber sido rebelde contra Él y a pesar de haberme declarado enemigo de Dios, Dios miró hacia mí y me amó. Me amó cuando no había nada bueno en mí. Me amó sin haber en mí hermosura. Me amó sin haber en mí beneficio para Él. Me amó cuando yo no quería ser amado. Y me amó cuando no había nada en mí digno de amar. Me amó tanto que colgó a su hijo en el madero por mí. Y me amó tanto que a pesar de saber que por mi culpa y mi pecado su hijo fue crucificado, aún así me amó. Me amó aún cuando yo no le amé. Y si pudiéramos resumir todo esto en una sola palabra, en una sola oración, es la siguiente, y es lo que quiero que entiendan. Su amor no vino a causa de mi salvación, sino lo contrario. Mi salvación vino a causa de su amor. Y la pregunta entonces que nos hacemos, ¿es posible recibir tal amor de parte de Dios y no amar a mis enemigos? ¿Es posible yo haber experimentado tal amor aún siendo enemigo de Dios y yo no amar a mis enemigos? Después de haber recibido todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, como dice Efesios 1:3, no puedo yo bendecir a quienes me maldicen. Después de haber recibido el mayor bien que una criatura puede recibir en esta creación, no puedo yo hacer el bien a los que me aborrecen. Después de haber recibido acceso al trono de gracia por medio de aquel que intercede delante de mí, que intercede por mí delante del Padre, no puedo yo interceder en oración por aquellos que me ultrajan y persiguen. ¿O acaso tengo yo mejores razones para aborrecer a mi enemigo que la que Dios tuvo para aborrecerme a mí? Somos, por consecuencia, sin excusa delante del Padre. Y la última pregunta que quisiera contestar en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo entonces debemos nosotros amar a nuestro enemigo? ¿Cómo puedo yo acatar y poner en práctica estas palabras de amar a nuestros enemigos en el día a día y en mi vida? Número 1, entendiendo que lo que el Señor nos dice en este pasaje es un mandato. Amad
a vuestros enemigos, dice en el versículo 44. Y el verbo aquí aparece de manera imperativa. Jesús no está haciendo una sugerencia. Jesús no está llamando nuestra atención para que consideremos los beneficios de amar a nuestro enemigo. No. Simple y llanamente Él nos está dando un mandamiento, una orden de que nosotros que hemos recibido su amor a pesar de que éramos enemigos, también tenemos que amar a nuestros enemigos. Es un mandamiento que, independientemente del daño que esa persona me haya hecho, independientemente de la severidad del ataque que yo he sufrido, independientemente de lo mucho que me ha costado sobrellevar a este enemigo o a este adversario, Jesús solamente me da una opción y esta es: ámalo. Ámalo. De hecho, Jesús deja por sentado el hecho de que nosotros le amamos, amaremos a nuestros enemigos. La forma como el Señor lo presenta nos enseña de que Jesús da por sentado de que nosotros vamos a amar a nuestros enemigos. Segundo, tenemos también que entender que esto es una acción. Fíjate la palabra que preceden, que van después en el versículo 44. Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos acción. Cada uno de estos ejemplos nos están dando a nosotros un verbo que representa una acción. Bendecir, hacer bien, orar, son cosas que se ponen en práctica. No simplemente sentimientos o actitudes hacia una persona. El mismo amor de Dios es evidenciado en sus acciones. Como dice Romanos 5:8 que leímos hace un minuto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo manifiesta, lo pone en acción. Le puso carne y hueso a ese amor y le llamó su Hijo Jesucristo. Pero verdaderamente es una acción que requiere de nosotros. De la misma forma que Dios espera que nuestro amor sea manifestado en acciones a favor de nuestros enemigos. En otra palabra, Dios espera que ese amor a nuestro enemigo no solamente sea una actitud, sino una acción que sea reflejada en nuestra actitud. Versículo 38 al 42 nos enseña que no debemos retribuir cuando nuestros enemigos nos agreden. En otra palabra, en los versículos anteriores el Señor nos dice: si alguien hace malo contra ti, si alguien te agrede, no te vengues, no tomes represalia. Pero en estos versículos del 43 al 48, lo que el Señor nos está diciendo es: a esa persona que te agredió y a esa persona a la cual tú no te vengaste, procura hacerle el bien. Procura actuar a su favor y según su bien y su bienestar. Amar a nuestros enemigos no es dar un paso atrás y evitar el conflicto, sino dar un paso adelante y procurar la reconciliación. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Esta fue la evidencia de Cristo Jesús en la cruz, que cuando Él había sido crucificado, cuando Él había sido maltratado, injuriado y clavado en ese madero injustamente, clamó al Padre y dijo en Lucas 23:34, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el mismo versículo concluye: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En otra palabra, Padre, perdónalo, incluso en ese momento que ellos no están arrepentidos y están echando suerte sobre mis vestidos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta fue la misma actitud que también tuvo Esteban. Hechos 7:54 nos dice: oyendo estas cosas, los escribas y fariseos y líderes religiosos, dice, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetían a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Y fíjense cómo dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el momento de su apedreamiento, en el momento de recibir el mayor castigo y acción y retribución de sus enemigos, su preocupación no fue su propio bienestar. Su preocupación no fue que Dios vengue su muerte. Todo lo contrario, él intercedió por aquellos que le agredieron. Y él oró al Padre diciéndole: Padre, no le tomes en cuenta su pecado. No lo hagas. Oramos por nuestros enemigos. Oramos para que Dios no les tome en cuenta su falta contra nosotros. O lo contrario, oramos para que Dios no olvide su falta que nos ha hecho a nosotros. Que Dios sea pronto en juzgarle, que Dios sea pronto en vindicarme, pero no en salvarles. Oramos acaso para que mis enemigos, nuestros enemigos, dejen de ser nuestros enemigos. Para que Dios pueda liberarle de la esclavitud del pecado, que la luz del Evangelio pueda resplandecer, que el Espíritu Santo pueda traer convicción y puedan ellos también ser liberados de la esclavitud del pecado y ser libres en Cristo y poder de esa forma encontrar la salvación de su alma y el propósito para el cual fueron creados. Oramos por la salvación y el bienestar de nuestros enemigos. Martin Luther King Jr., todos conocen a aquel gran hombre que, aunque ciertamente marcó y dejó su huella en la historia como aquel propulsor por los derechos de la comunidad afroamericana, por la igualdad de derechos independientemente de raza o religión o género, pocas personas en nuestra era moderna conocen a alguien que haya tenido tantos enemigos. Tantos enemigos, no solamente del bando contrario, sino incluso de su propio bando. Recordando que él fue incluso asesinado por uno de sus seguidores. Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. ¿Y saben por qué él dijo eso? Porque él conocía el Evangelio. Y porque él sabía que él fue un enemigo. Y porque él sabía que el amor que Dios había manifestado por él en la cruz del Calvario lo transformó de ser un enemigo de Dios a un amigo de Dios, a ser su propio hijo. Y que nosotros tenemos en nuestro deber y nuestra encomienda imitar y darle el mismo trato que hemos recibido a aquellas personas que puedan catalogarse como amigos o enemigos. Y no quisiera terminar sin antes hacer una última exhortación. Posiblemente hay alguno aquí en esta mañana cuyo perfil y condición es enemigo de Dios, que aún permanece siendo un adversario de Dios, que aún permanece trayendo afrenta contra su propia vida por cuanto no ha proclamado y no se ha arrepentido de sus pecados, por cuanto no ha clamado a Jesucristo. Si esa es tu condición en esta mañana, quiero decirte que lo que el Señor te está diciendo es lo mismo que Él nos dice a nosotros. Yo te amo. A pesar de que tú eres su enemigo, Él te ama. Y te amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, incluyéndote a ti, no te pierdas, mas tenga vida eterna. No recibas el juicio de Dios que tú mereces, sino que puedas experimentar la gracia y el amor y la benevolencia y la misericordia que Él pone a tu disposición por medio de Cristo Jesús. ¿Qué esperas? Oremos, hermanos. Padre, ciertamente, Señor, es fácil. Lo más fácil es proclamar esto y enseñarlo, Señor. Lo difícil es ponerlo en práctica.
Tú quien conoces, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Tú quien conoces, Señor, mi corazón. Sabes, Señor, las veces que nos hemos quedado cortos de poner en práctica esto. Pero que esta palabra, Señor, tu palabra en esta mañana, nos sirva no solamente de confrontación, pero también de estímulo, de aliento, Señor. Que no solamente podamos lamentarnos las veces que te hemos fallado, pero al mismo tiempo, Señor, renovar nuestras fuerzas y confiados en tu Espíritu y confiados, Señor, en tu poder, podamos, Señor, emprendernos a poner esto por práctica. Padre, ayúdanos a poder amar a nuestros enemigos, a poder amar a nuestros adversarios, a procurar, Señor, el bien de aquellos que nos hacen mal. Padre, que podamos ciertamente marcar la diferencia y ser peculiares, ser únicos, ser diferentes al mundo en el cual nosotros vivimos, por cuanto ponemos en práctica el amor que tú has manifestado hacia nosotros primero. Padre, ayúdanos. Y también te pido, Señor, por aquellos que no han experimentado tu amor, aquellos, Señor, que todavía caminan en enemistad contra ti, en adversidad contra ti, que ellos también, Señor, puedan doblegar su espíritu. Que ellos puedan, Señor, escuchar y aferrarse del llamado que tú les haces, Señor. Que ellos puedan experimentar no tu ira, sino tu amor por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu iglesia que está reunida. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a poner en práctica esto. Ayúdanos, Señor, a que nuestra justicia no sea la de los escribas o fariseos. Todo lo contrario, Señor, que nosotros persigamos y tengamos en nuestra mirada aquella justicia que es mayor, que es superior, que es perfecta, que es la justicia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.